Amado Dios, te damos muchas gracias por este nuevo tiempo que nos concedes, que nos regalas para reflexionar. Tu palabra dice que tú quieres que generación a generación celebre, proclame tus obras. Y por eso, Señor, yo encomiendo esta generación de jóvenes, de hombres, de mujeres, que tú, Señor, has levantado por tu gracia para que proclamen tu gloria a donde quiera que tú les envías. Danos, Señor, durante estos minutos a continuación, un tiempo en el que podamos ser edificados con tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, mis amados, quiero confirmar por segunda vez que el audio está bien, que me están escuchando bien, ¿sí? Sí, señor, perfecto. Sí, señor. Bien, Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, todo este tiempo en que hemos estado compartiendo durante estos tiempos de reuniones juveniles, amados hermanos, hemos venido viendo unas temáticas que todas están bajo el rótulo de la tragedia de anteponer el placer al sacrificio. La tragedia de anteponer el placer al sacrificio. Aunque hemos visto varios temas, no obstante, cada uno de estos temas, todos tienen que ver con el argumento de la tragedia de anteponer el placer al sacrificio. Y como hoy vamos a llegar a un punto que realmente era el punto que más deseaba el que llegáramos, y no era posible llegar a lo que vamos a entrar hoy si no hubiésemos visto todo lo anterior. Quiero que hagamos un rápido recorrido por lo que hemos visto hasta este momento, por lo cual voy a mostrar solamente a manera de recordar lo que hemos estado viendo hasta hoy. Y ustedes, por favor, me confirman si van viendo la presentación. Sí, señor. Bien, perfecto. Con esto que les voy a mostrar, recordaremos ese tema que vimos, la ruta del pensamiento mundano, es decir, cómo se implanta en una sociedad el pensamiento mundano y particularmente cómo el pensamiento mundano hoy día, porque nos interesa el contexto hoy sobre todo, cómo hoy el pensamiento mundano se establece. Entonces, recordemos que hay un cambio del lenguaje original, entendiéndose el lenguaje original como el lenguaje dado por Dios. No vamos a hablar de esto porque ya lo vimos. Luego de que el cambio del lenguaje original se da, luego este lenguaje pasa por protección legal, y así entonces nuevos significados quedan legalizados, y una vez legalizados se difunde este nuevo lenguaje, y una vez difundido, entonces se adapta y se ejecuta en la sociedad. Por eso es que hoy nuestra sociedad maneja muchos términos que suenan muy científicos, que suenan muy académicos y que sin embargo son términos torpes, expresiones torpes, por cuanto han sido cambios abruptos del lenguaje original que el Señor dejó. Por eso hoy, como ustedes ven en la presentación, hablamos de derechos sexuales, derechos reproductivos, patriarcalismos, empoderamiento de la mujer, nueva masculinidad y en fin, muchos otros términos a los que nuestra sociedad está acostumbrada ahora por causa de que el lenguaje original se ha cambiado. Entonces, se cambia el lenguaje y se cambian las realidades sociales. Recuerden que eso es muy importante, por eso el lenguaje juega un papel importante en la construcción de una sociedad. Ahora bien, cuando eso ocurre, por supuesto, el resultado es una sociedad cebada, es decir, una sociedad que finalmente, bajo cierto lenguaje aparentemente académico y científico, juega roles nuevos, y así es como la sociedad cada vez más va creyendo sin un análisis serio que puede haber una nueva normalidad y que esta nueva normalidad es científica y académica. Eso es una sociedad cebada. También vimos cómo la independencia es un planteamiento satánico.
todo esto lo revisamos. La independencia desde el punto de vista de entronizar al yo. Recuerden que eso lo vimos, ¿no? La independencia desde el punto de vista de entronizar al yo. El yo por encima de todo, el yo por encima de los demás. Cuando la escritura lo que enseña es una autonomía bendita. Bueno, todo eso es un recordatorio. Y lo último que vimos, lo recordarán, la decadencia de una generación entretenida por causa de sistemas que actualmente manejamos como si fueran ciertos, como el de la adolescencia, el esquema de la adolescencia, el concepto de adolescencia que ha traído grandes daños al entendimiento de lo que es un niño y hombre o una niña y mujer. Todo esto lo vimos anteriormente, y la razón por la cual hemos estado viendo todos estos temas es para reforzar el hecho de que siempre ha sido y será una tragedia anteponer el placer al sacrificio. Todo esto que hemos estado viendo es consecuencia del ser humano anteponiendo, privilegiando el placer de satisfacer sus propios deseos por sobre lo que el verdadero amor es: sufrido. El amor es sufrido, es sacrificial. Entonces todos estos planteamientos que hemos dejado hasta el día de hoy expuestos, que hemos dejado clarificados hasta cierto punto, nos van a servir de base para entender mucho más el tema que vamos a comenzar hoy. Hoy comenzamos como una parte B de este tema, como una como una consecuencia de todo lo que vimos hasta aquí. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Ustedes en la presentación, ya no están viendo la presentación, ¿verdad? No, señor. No, señor. Bien, perfecto. Ustedes en la presentación que envié notaron que allí hay una frase sugestiva y es: hasta que la muerte nos separe. La vieron todos, ¿cierto? O por lo menos la mayoría. Sí, señor. Muy bien, perfecto. La razón, gracias. La razón de esa expresión es que, por un lado, nos es común. Sabemos que esa expresión, hasta que la muerte nos separe, es descriptiva de los votos matrimoniales, ¿no? Entonces, cuando escuchamos esa expresión, lo primero que viene a nuestras mentes es la imagen de una oficialización de la unión marital. Porque es en esos contextos en donde esa expresión, hasta que la muerte nos separe, ocurre, ¿no? Bien que sea de forma consciente y comprometida, o bien que sea una simple fórmula ritual o alguna fórmula religiosa, pero esa expresión evoca lo que ocurre cada vez que se formaliza un matrimonio. Bien, con ese propósito de que sea una frase en común, también quiero que la frase funcione en el día de hoy como una introducción precisamente a el hecho de que hoy cada vez menos los matrimonios cumplen lo que esa expresión promete, hasta que la muerte nos separe. Cada vez más el nivel de divorcios crece. Cada vez más los reportes de parejas que se separan crecen. Es muy común. Y hoy día es muy fácil, pero muy fácil, obtener un divorcio. Alguna vez, no hace mucho, yendo hacia Melgar, creo, antes de llegar, en una piedra, imagínense ustedes, creo que en una piedra había un anuncio que decía: se tramitan divorcios en 1 hora. Así de trágica está la cuestión hoy, frente a esa expresión, hasta que la muerte nos separe. Hoy
cada vez más está siendo fácil tramitar un divorcio por la alta demanda que hay de esto. ¿Y por qué está pasando en nuestra sociedad esto? Y aún más, una pregunta preocupante. ¿Por qué en las iglesias está pasando esto? Esta es la pregunta que verdaderamente preocupa. Y hermanos, sé que una buena parte de los que están aquí conectados son solteros. Ustedes jóvenes, creyentes, que son llamados a anunciar las poderosas obras de Dios. También, cuando se casen, tienen que anunciar el poder de Dios en el hecho de que sus hogares deben perdurar hasta que la muerte separe. Pero hay algo que no hemos estado comprendiendo, no en el matrimonio, sino antes del matrimonio, que ha estado afectando y que ha estado incidiendo en tantos hogares destruidos, en tantas parejas separadas, divorciadas o en desgracia. Por eso, muchachos, el tema que vamos a comenzar hoy, que precisamente se trata de la tragedia de anteponer el placer al sacrificio. Habiendo visto todo lo anterior que hemos observado, con ese tema que vamos a iniciar hoy, hermanos, intentaremos dejar en claro el propósito de Dios para las relaciones interpersonales entre un hombre y una mujer, desde la amistad hasta el matrimonio. Es muy probable que algunos de los que están aquí también han estado en el curso de membresía y ya lo vieron, pero no importa, funciona como un refuerzo, así que mucho ánimo. Así que vamos a analizar a la luz de las Escrituras cómo un hombre y una mujer deben relacionarse desde que son amigos hasta el matrimonio, desde las Escrituras. No desde lo que me dicen en la universidad, no desde cómo mi mejor amigo le funcionó, no como dicen en mi trabajo, no como veo que ocurre en la televisión, no como hace mi familia, no, como dicen las Escrituras, paso a paso. Y vamos a ver el poder de Dios manifestado en que cuando se le obedece hay gran bendición de parte del Señor. Entonces fue importante haber sentado las bases de lo que vimos anteriormente para que ustedes hoy estén preparados para entender que el mundo piensa equivocadamente. Tal vez ya lo sabían, ya lo asumían, pero con todo lo que vimos anteriormente nos hemos dado cuenta que piensa equivocadamente y hemos visto razones bíblicas de por qué piensa equivocadamente. Por eso es que hoy ya comenzamos con un terreno bien ganado. Ya sabemos que el mundo tiene un sistema de valores y un sistema de ideas opuestas a Dios, y que todo esto es una construcción y todo esto es un desarrollo. Muy bien. Entonces, quiero que por favor me acompañen a Efesios. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 5. Y me confirman cuando estén allí, por favor. Sí, señor. Muy bien. Muy atentos ahí a Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versos 22 al 25. Voy a leerlo a favor de ustedes y ustedes me acompañan. Efesios capítulo 5, versos 22 al 25 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Es decir, noten cómo en cada versículo está apareciendo Cristo, el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, otra vez, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
Otra vez, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, amados jóvenes, ¿por qué les he traído acá? Porque esta es la base importante que nos va a dar toda la estructura sobre la cual vamos a construir lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, en las sesiones que quedan para este año. Que casi que se nos va a ir este tema. ¿Por qué les estoy diciendo que aquí está la base de todo lo que vamos a construir y vamos a ver en cuanto a las relaciones interpersonales entre un hombre y una mujer desde la amistad hasta el matrimonio? Porque si ustedes se dieron cuenta en esta corta lectura, todo lo que un matrimonio en Cristo ha de ser es un reflejo, una ilustración humana de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Lo notaron? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo notaron, hermanos, o no? Sí, pastor. Perfecto. Ustedes vieron en cada versículo, miren, así como Cristo y la iglesia, así como Cristo y la iglesia, así como Cristo, así como la iglesia. Es decir, todo lo que un hombre y una mujer han de ser en el matrimonio, lo han de ser en función de la relación Cristo-iglesia. Movámonos un poco más adelante. Esto implica que cuando una chica empieza a contemplar a un chico con algún sentimiento, lo primero que tiene que invadir su mente, su alma, todo su ser es: esto tiene que ser como Cristo y la iglesia. Es decir, la Escritura plantea que todo lo que un hombre y una mujer han de ser en su relación interpersonal, desde una amistad hasta el matrimonio, tiene que estar dirigido, tiene que estar modelado, tiene que estar regido por los principios que se desprenden de lo que es la relación Cristo-Iglesia. Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa. Cristo como cabeza, la iglesia como ayuda idónea. Esto es supremamente importante. Vuelvo y reitero, entonces cuando un chico, cuando alguno de ustedes, hermanos, varones, empiezan a calcular y empiezan a pensar en una chica, lo primero que tiene que invadir sus mentes y corazones es: voy a proyectarme a que esto ocurra tal y como es Cristo y la iglesia. Pero ¿cómo van a hacer eso si no conocen cómo es todo el plan entre Cristo y la iglesia desde el principio hasta el matrimonio? Es lo que yo voy a hacer, guiándoles, acompañándoles durante este tiempo a que lo vayamos viendo paso a paso, desde la amistad hasta el matrimonio. Ahora bien, porque usted puede estar pensando, bueno, sí, Efesios habla de que un esposo y una esposa tienen que obtener su modelo de Cristo y de la iglesia, de cómo es esa relación. Pero ¿qué de antes del matrimonio? Bueno, déjenme decirles que hay una muy buena noticia, y es que las Escrituras enseñan cómo fue Cristo con respecto a su iglesia desde su amistad, luego el compromiso y luego hasta el matrimonio. Así que todas estas tres etapas que les he mostrado o les he mencionado, les acabo de mencionar, amistad, compromiso y matrimonio, están ilustradas, o más bien están ejemplificadas a través de lo que Cristo hizo con su iglesia desde el principio. ¿A qué voy? Que si tú quieres iniciar una amistad, iníciela como Cristo hizo con la iglesia cuando inició su amistad con ella. Si tú quieres tener un compromiso inícialo como Cristo inició su compromiso con la iglesia. Y si tú quieres casarte hazlo como Cristo lo explica para con su iglesia. Esa es la idea base estructural de todo lo que vamos a estar viendo, Dios mediante, si Él nos lo permite, durante las sesiones que faltan durante este año. Así que introduzcámonos en este importante tema, las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer, desde la amistad hasta el matrimonio. Amados jóvenes,
Con esto también lo que quiero lograr es que ustedes entiendan que el asunto de un buen matrimonio en gran medida depende de lo que se haga antes del matrimonio. Y eso que se hace ha de ser el resultado de haber observado cómo es que Cristo y su iglesia han llevado esa relación interpersonal, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que es nuestro plan de amistad, compromiso, matrimonio, ha de ser el resultado de haber observado en cada etapa entre Cristo y la iglesia cómo Cristo hizo, cómo fue ese plan. Y ese plan se va a volver en nuestro manual desde una amistad hasta un matrimonio. Entonces, amados, mucho cuidado. Y con eso también estoy tratando de decirles que el noviazgo, tal y como lo entiende el mundo, no existe en las Escrituras. No hay tal cosa como un noviazgo. No hay tal cosa como una relación de noviazgo. Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Por eso el pueblo de Dios piensa diferente, y por eso les mostré en 3 sesiones anteriores cómo piensa el mundo, por qué el mundo piensa así, para poner las bases sobre las cuales nosotros vamos a construir o a fortalecer nuestro pensamiento. Entonces, no hay tal cosa como un noviazgo, no existe tal cosa como un noviazgo, ¿sí? Aun cuando hay muchos libros que dicen el noviazgo bíblico, creo que no es un buen título y creo que confunde a la cristiandad y creo que confunde a los jóvenes. Porque noviazgo bíblico es coger un término del mundo y luego ponerle bíblico y entonces empatar, y la idea que usted se va a llevar seguramente es, bueno, se puede tener un noviecito, se puede tener una noviecita, chévere, y de pronto aplicando unos conceptos bíblicos. No, no es eso. Es rechazar en absoluto el concepto de noviazgo como lo maneja el mundo y hablar en términos bíblicos. Amistad, desposorio o compromiso, que es lo mismo, y matrimonio. No hay más etapas. Muy bien. Y es lo que vamos a ir revisando durante todo este tiempo. Seguramente van a ir quedando dudas, pero estas dudas van a ir siendo resueltas en la medida que vayamos compartiendo. Entonces, comencemos. Habiendo entonces ya colocado este cimiento de Efesios 5, en donde comprobamos que definitivamente la relación hombre-mujer, una relación afectiva, una relación matrimonial, tiene que tomar como modelo a Cristo y su iglesia, vamos a ir desde el principio, para lo cual quiero que me acompañen a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Estamos allí? Sí, señor. Muy bien, gracias. Vamos a ir hablando de algunas cosas hoy muy generales. Hoy vamos, creo que, a hacer una introducción, hablando de algunas cosas generales, y luego vamos a ir organizando el tema bien. Es porque hay muchas cosas que hablar. Vamos a tratar de avanzar. Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Juan 14, 1 al 3. Jesús dijo a sus discípulos así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esta es una preciosa porción de las Escrituras en donde Jesús da una palabra de aliento a sus discípulos, diciéndoles que por siempre estarán con Él. Ahora, les he traído a un pasaje que aparentemente no habla de lo que nuestro tema hoy promete. Y es mirar las relaciones interpersonales hombre-mujer, desde la amistad hasta el matrimonio,
tomando como modelo absoluto Cristo y la iglesia. Pero eso es porque hay algo que no detectamos en estos 3 versículos, y algunos de ustedes que ya están en la fase 1 hacia la membresía, pues ya creo que lo vieron, pero quienes no, nos cuesta detectar el tipo de lenguaje que Jesús está usando acá, y Jesús está usando un lenguaje marital, un lenguaje de compromiso. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos porque para poderlo detectar hay que saber algo de cómo culturalmente se expresaba un matrimonio entre los hebreos. Y entonces cuando uno entiende eso, uno ya puede detectar, Jesús está hablando aquí en términos maritales. Por ejemplo, ¿qué términos maritales hay en los 3 primeros versos del capítulo 14? Versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso es lo que un joven, cuando se iba a comprometer, le decía a su futura prometida. Y sobre esa base, entonces ella decía, junto con sus padres, por supuesto, porque no podía elegir sola, asentía, decía, claro que sí. Más expresiones maritales, propias de la cultura hebrea o la cultura matrimonial hebrea. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Esa es otra expresión implícita dentro de la cultura hebrea o la cultura matrimonial hebrea, porque nadie se comprometía si no tenía que ofrecer. Y aquí Jesús hubiera dicho, bueno, no me comprometo con ustedes si no tuviera nada que ofrecerles, ya les hubiera dicho, pero sí tengo que ofrecer. Otra expresión, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es una expresión altamente marital. Es cuando el hombre se comprometía y se iba y empezaba a trabajar duro en esa casa a la cual iba a llevar a su esposa futura. Es una expresión marital. Y el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y noten la siguiente expresión, que es tal vez la cumbre de la expresión marital en estos 3 pasajes. Porque dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, después de preparar lugar. ¿Y qué dice? Léanme ustedes, por favor. ¿Alguno de ustedes puede leerme esa parte? Y os tomaré a mí mismo. Gracias, Miley. Una expresión interesante. Porque Jesús no dice, y los tomaré a ustedes, sino dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo así? Jesús se va a preparar morada, va a preparar la casa donde va a llevar su esposa, y luego viene, y os tomaré a mí mismo. Esa expresión es altamente marital, porque implica 2 cosas. Implica que cuando vuelva, ha dejado parte de su vida aquí, ha dejado parte de su corazón acá, así que es como tomarse a sí mismo. Pero también os tomaré a mí mismo es que luego viene a ser una sola carne. Y en el lenguaje marital eso es sexual. Y Jesús está usando ese lenguaje marital para hablar de todas las etapas que él va a vivir con la que amó, con la que el Padre le dio. Así que es impresionante todo el lenguaje marital que está siendo aquí usado por el Señor Jesús y que nos va a explicar paso a paso cómo Jesús va a llevar a su amiga, por decirlo así, hasta el matrimonio. Impresionante. Entonces, quiero verificar que estoy caminando con ustedes y que no los estoy dejando botados. ¿Estamos bien? ¿Me estoy comunicando? Todo claro, pastor. Bien, perfecto. Perfecto. Ven, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Vamos con el verso 2. Vamos a analizar el verso 2. En este verso, recuerden que Jesús está hablando en su primera venida. En el verso 2, Él está hablando
en su primera venida. Pero en el verso 3, Él promete una segunda venida. ¿Lo notaron? Solo tiene 2 venidas, no 3, no 2 y media, sino 2. Primera venida, segunda venida. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Vamos bien, ¿cierto? 2 venidas. Sí, Señor. Verso 2, primera venida. Verso 3, segunda venida. En la primera venida, ¿qué hizo Cristo? Y ojo a esto. Porque la base es Efesios. Cristo es la base del varón, la iglesia es la base de la mujer. ¿Qué hace el varón entonces en el verso 2? Es decir, Cristo en la primera venida. Promete. ¿Lo notaron? Porque dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La primera venida es para prometer. Y la segunda venida es para prometer. No, para llevar. Para cumplir lo prometido. Ojo varones, 2 venidas. Una para prometer, otra para cumplir. ¿Listos? 2 importantes venidas. Ahora bien, hay algo en el versículo 1 que nos puede servir para antes de la promesa. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 17. Me dicen por favor cuando estén ahí. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Listo. Muy bien. Vamos a leer los versos 1 y 2, que son muy importantes en esta discusión. Juan 17, 1 y 2 dice así, palabras de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, note que aquí están hablando el Hijo y el Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que, ¿qué? Le diste. Le diste. Muy bien. Eso quiere decir que cuando Cristo vino, ya el Padre le había dado una futura esposa a su Hijo, y su Hijo tenía que venir por esa específica esposa. Eso en doctrina se llama redención particular. Cristo vino a entregar su vida por específicamente una esposa, en particular, redención particular. Pero note que Jesús en el verso 2 dice, todos los que tú le diste. A esos Jesús vino a buscar, a esos Jesús vino a dar vida eterna, y todos esos son lo que la Biblia llama la iglesia o la esposa de Cristo, la esposa. ¿A qué vamos con esto? A que antes de que Cristo se comprometiera, ya Él tenía en mente una escogida por el Padre. Y eso también revela que en la cultura hebrea, los padres escogían las parejas de sus hijos. Hoy esto es impensable en nuestra cultura occidental, y también es impensable no solamente por cultura, es impensable porque nuestra cultura en un sentido es una cultura ciega y torpe. Es decir, hoy ya no hay padres como los de antaño que tengan un ojo que pueda detectar cuándo un hombre sí conviene a mi hija, cuándo una mujer sí conviene a mi hijo. Ya hoy son pocos los padres que tienen tal visión, pero antiguamente, y no digo que de manera perfecta, pero generalmente los padres tenían buen ojo, buena sabiduría para escoger las parejas para sus hijos. En el caso de Cristo, fue el Padre el que le escogió
a esa a la cual él venía para comprometerse y hacerle la promesa de que había muchas casas en la casa de su padre, muchas moradas, y que allá iba a llevarla a vivir. De hecho, usted también lo puede ver en el versículo 6 del mismo Juan 17, dice así: he manifestado tu nombre, dice Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, ¿cierto? Me diste, es decir, que el Padre se los concedió. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque esto implica, muchachos, muy importante, implica que antes de comprometerse, ya tiene que haber habido una previa elección, y una elección muy buena. En el caso de Cristo, su elección fue perfecta porque la hizo el Padre y se la otorgó al Hijo. Y entonces el Hijo pudo venir en su primera venida y comprometerse con la que ya el Padre había escogido, y el Padre no se equivoca. Aunque en esa escogida hayamos personas tan deplorables, pecadoras, con todo somos los escogidos del Padre, somos la prometida de Cristo, y el Padre no se equivoca. Ahora, eso genera una pregunta y la necesidad de que hoy hayan padres con ojos piadosos que sepan detectar cuando un hombre si es para su hija, cuando una mujer si es para su hijo. Pero reconozcamos algo. Hoy los papás les falta todavía mucho como para hacer ese tipo de piadoso reconocimiento. Los hay, pero hoy adolecemos, hoy nos falta esos padres en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? Mientras papá y mamá adquieren sabiduría, ayudar un poco en el proceso. Eso quiere decir que, por lo menos ustedes, tienen que tener un ojo piadoso para mirar con quién se relacionarán en la amistad. Y por eso, por ahí es donde debemos comenzar, en la amistad. Vuelvo y reitero, sobre la base de que cuando Cristo vino, ya había una elección previa del Padre, habiendo elegido la que sería la prometida, la esposa de su Hijo. Y por esa vino el Hijo. Entonces, eso implica para nosotros que seguimos Efesios 5, que queremos seguir en todas las etapas de la relación interpersonal hombre-mujer, desde la amistad hasta el matrimonio, a Cristo y a la iglesia. Queremos hacerlo todo paso a paso, como Él lo hizo paso a paso con la que sería o será su esposa, nosotros. Y lo que vemos entonces es que ya había una elección previa al momento de comprometerse. Él no simplemente vino a comprometerse con la primera que se apareciera, con la que quisiera, sino con la que se le dio. Había una elección previa. La importancia de elegir antes de un compromiso. Lo que quiere decir que ya en la amistad tiene que haber un trabajo hecho. Y bueno, muy bien. Hay varios temas que vamos a estar tratando durante estas sesiones que faltan o que quedan por el año, en donde vamos a estar analizando cosas muy detalladamente. Y por eso va a haber necesidad de estar cortando este tema para ir tratándolo profundamente. La amistad es importante. Entonces, vamos a hablar de esa primera etapa, la amistad. ¿Sobre cuál base? Sobre la base de que Cristo, cuando vino a comprometerse allá en Juan 14, ya tenía una escogida clara. Sobre esa base, entonces entendemos que cuando el joven creyente se quiere comprometer, ya debe haber habido previamente una elección y hay que haber entendido claramente algunas cosas muy puntuales y muy básicas de cómo hacer una muy buena elección en la amistad. Así que estoy separando esas dos cosas, la del compromiso con la amistad. La amistad es esa etapa previa, en donde pueden haber afectos, pero no revelados. Esto es supremamente difícil, supremamente complicado. Estoy hablando de cosas que a ustedes les parece casi sobrehumanas, ¿sí?
pero son como la Biblia lo plantea. Estoy definiendo la amistad, y una amistad entre un hombre y una mujer, me refiero, cuando ya empieza a haber un propósito, como una etapa en la que hay sentimientos no revelados, ni por lo que digo, ni por lo que insinúo, ni por lo que escribo, no revelados, están ahí. Eso es una amistad comprendida entre las etapas hacia el matrimonio como especial, una amistad ya especial, ¿sí? Donde hay sentimientos. Ahora, varias claves. Ahorita les voy a generalizar, pero con el tiempo de nuestras reuniones vamos a ir fundamentando, como lo estoy haciendo bíblicamente, cada cosa. Entonces déjenme darles un panorama general. Recordemos, la etapa de la amistad es, hablando de esa relación interpersonal hombre-mujer hacia el matrimonio, es cuando hay sentimientos de parte del chico y de la chica sin que se revelen. Ahí tenemos una situación contracultural. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad los muchachos van por ahí, por el mundo, revelando sentimientos, que yo te amo, que tú me gustas, que tú estás muy lindo, que tal y cual, ¿sí? Y no se hacen responsables de lo que hablan. Van soltando sentimientos, van escribiendo sentimientos, van insinuando sentimientos sin atajarlos. Y eso ha llevado a muchos problemas que después resultan viendo factura de cobro en el matrimonio. Por eso quiero ser claro, la amistad entre un hombre y una mujer, antes de pasar a una etapa de compromiso, es aquella donde hay sentimientos no revelados. La revelación del sentimiento indica la necesidad del compromiso. Ojo, por eso digo, esto es sobrehumano. Pero recuerden que Jesús, cuando vino, se comprometió. No es que reveló sentimientos sin compromiso, no. Él reveló: ¿creéis en mí? Confiados estéis, les amo. Con un amor eterno, un amor de elección, y se comprometió. Es decir, cuando Jesús habló, cuando reveló a sus discípulos su plan, se comprometió. Mientras no se revele, no hay un compromiso. Entonces, por eso es importante entender esta etapa. Seguramente muchos de los que están presentes ya no lo hicieron así, no hay problema, no importa, tranquilos. Pero muchos de los que tienen la oportunidad de hacerlo así, va a ser de mucha bendición poder tomar estos principios bíblicos y llevarlos a la práctica. Entonces, en términos generales, y después vamos haciendo la argumentación bíblica. En la amistad, un joven cristiano y una jovencita cristiana empiezan como un radar a mirar a los lados y pueden ver varias buenas opciones. Un chico puede ver varias buenas opciones entre las mujeres, entre el ramillete de chicas cristianas, y eso no está mal. Lo que está mal es que el chico se ponga de picaflor, o que la mujer también se ponga a ilusionar a uno y a otro. Pero no está mal que el joven en su soltería, que ya va viendo la necesidad y va teniendo las circunstancias ideales, vaya mirando entre varias. Entonces, en esta etapa de amistad, ¿qué hace el joven? El joven detecta 3 mujeres dentro del ramillete de mujeres, detecta 3 cristianas. Cristianas, las 3 son simpáticas, me agradan. Pero una de ellas no se viste tan adecuadamente, sino que es muy mostrona. Y entonces el joven piadoso descarta esa posibilidad. Va a la iglesia y todo, y canta y todo, pero descarta esa posibilidad porque es mostroncita como se viste, y entonces sabe que va a ser un problema para él después. Entonces descarta esa posibilidad, ¿cierto? Entonces al joven piadoso le quedan 2. Estas chicas son cristianas, me agradan, y las 2 se visten como cristianas.
quieren llamar la atención sobre su espíritu antes que sobre su cuerpo. Bien, pero resulta que una de ellas no le gusta cocinar, no tiene interés jamás en aprender, dice que no quiere nada de eso, que no nació para eso, pero es creyente, va a la iglesia, se viste bonito, es simpática, pero él sabe que eso va a ser un problema para él, porque él no se va a casar con una niña que le toque estarle comprando hamburguesas, perros, todos los días pollo, porque ningún presupuesto aguanta para eso. Entonces descarta a esa y queda una. Y resulta que esa una cumple lo que la Escritura dice para los futuros roles de una mujer. Respeta a sus padres, le agradan los asuntos hogareños, cocina, es servicial en su hogar, es prudente al hablar. Entonces ahí va descartando. Eso es lo que normalmente se haría en una amistad, un joven cristiano, un varón cristiano. Pero ¿cómo descarta un joven cristiano? Y a veces cristinos. ¿Cómo descartan? Esta está más linda, me gusta más el cabello de esta que de esta, entonces descarto a esta, ¿sí? Esta tiene mejor cuerpo, tiene mejores piernas, tiene mejores glúteos, esta se viste más sensual, escojo a esta. Así descartan muchos jóvenes entre el ramillete de amigas y por eso fracasan en el matrimonio. Por ese tipo de elecciones desde la amistad. Porque no piensan adecuadamente en una elección piadosa y bíblica, ¿cierto? Sino que están pensando en términos del mundo. Por eso es que la estructura de este tema es las relaciones interpersonales entre hombre y mujer desde la amistad hasta el matrimonio tiene que estar guiada, supeditada a las etapas que Cristo ha vivido con su escogida, la que el Padre le dio en todos los momentos hasta el final. Y eso es lo que estamos viendo de Cristo, con la que el Padre le dio. Una elección perfecta. Igual la chica. Entre el ramillete de hombres que ya ve cristianos hay 4. Entonces la jovencita dice, estos 4 jóvenes muy chéveres, cristianos, me agradan. Pero veo que uno de ellos es muy picaflor, veo que uno de ellos no tiene un buen proceder con el sexo opuesto. Entonces, descartado, quedan 3. De estos 3, hay 2 que viven para las maquinitas y para el Xbox y no les veo que les guste trabajar, descarta. Y queda uno, este hombre me va a sustentar, es trabajador, apoya en su casa, madruga, es esforzado, sirve en la iglesia, conoce escritura, estudia la palabra, me va a guiar, me va a enseñar cuando nos casemos, va a hacer adoración familiar cuando nos casemos, me va a instruir en las escrituras y me va a dar todo lo que necesito, mi ropita, las cosas de aseo, me va a sustentar, me va a pagar un arriendo, porque el hombre es camellador. Me gusta, porque cumple con los estándares bíblicos de un hombre. Pero ¿cómo descarta una niña aún en las iglesias? Hay 4 chicos. Uy, pero es que este tiene familia de plata. Este es más interesante porque tiene una motaza. Este tiene carro. Y me podría sacar a pasear muchísimo. Este tiene músculos. Este tipo me gusta que es cuajado. Me gusta cómo se viste. Así descarta una niña y por eso los problemas en el matrimonio, por eso los divorcios, por eso después las separaciones, por eso después llorando, después pastor, necesito consejería. ¿Por qué? Por ese momento particular desde la amistad que es tan importante. Elecciones. Recordemos, la elección de Cristo fue perfecta porque hubo un Padre que escogió y que no se equivoca. Ustedes tampoco se pueden equivocar. Nuestros padres no se pueden equivocar. Y nosotros los que somos padres no nos podemos equivocar. Tenemos que involucrarnos en este proceso. Bueno, amados,
El tiempo se me agotó, ya a las 7:30 tengo otro compromiso, así que pensé que íbamos a poder avanzar más, pero quedamos aquí, quedamos pendientes entonces para dentro de 20 días continuar el tema. Amados, ¿fui claro o en algo me presté para confusión? ¿Hasta el momento todo va claro? Perfecto, mamá. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, mis amados hermanos, entonces me alegró mucho compartir con ustedes hoy. Seguimos, apenas dejamos el tema en la introducción. Dios mediante nos vemos dentro de 20 días y continuamos. Amados.